de Dios, no solamente leerla, sino estudiarla y permitir que la palabra del Señor modifique nuestra estructura de pensamiento, anime nuestros corazones, abra nuestro panorama de la vida, nos impulse a ser mejores cristianos, etc. Es un enorme privilegio el que tenemos. Es también una tarea comprometida. Nadie que lee la palabra con honestidad y con integridad es el mismo después de la lectura de la palabra y del estudio, y sobre todo después de haber permitido que la palabra penetre nuestro corazón, nuestra identidad. La palabra hace bien a la vida. Así que es un inmenso privilegio abrir el Evangelio en conjunto, y les invito a hacerlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Este es un capítulo que hemos estado viendo ya, enorme, un capítulo fantástico, repleto de parábolas, tremendas parábolas de parte del Señor. En la mañana vamos a leer dos muy cortitas, pero ustedes están invitadas a leer otras más a partir del versículo 44 y hasta el versículo 52, en realidad para leer todo el capítulo mucho más, pero van a ver a partir del verso 44 la parábola del tesoro escondido, luego la parábola de la perla del gran precio, la parábola de la red y la enseñanza de Jesús sobre tesoros nuevos y viejos, con matices sobre un tema común. Versículo 44, el reino de los cielos. 45, el reino de los cielos. Versículo 47, el reino de los cielos. Y así sucesivamente en el 52, el reino de los cielos. El gran tema de hoy es nuestro compromiso en el reino de los cielos. Tema fundamental en el Evangelio. Para muchos observadores el tema más importante, el tema más decisivo que Jesús planteó. Acuérdense el mensaje de Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está disponible para ustedes, está a la mano, se ha acercado, de acuerdo a las distintas versiones, que obviamente Juan el Bautista también había anticipado. Versículos entonces 31, 32 y 33 para reforzar aún más este concepto. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vean este concepto en la parábola del crecimiento desde lo pequeño hacia lo grande, el desarrollo. Y la siguiente, una parábola tan pequeña que ocupa un versículo, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Parábola muy interesante y que ha sido de difícil interpretación para muchos, porque la idea de leudar en otras partes de la Biblia es la idea de transformar algo bueno en algo malo, es corromper. En cambio, la idea
de Jesús, posiblemente la idea es un fermento positivo de algo que, aún con capacidad de escondido aquí, sin embargo, fermenta y hace que algo llegue a ser profundamente productivo. De cualquier manera, las dos parábolas muy cortas ilustran que el reino de los cielos tiene la misión de crecer y crecer mucho, que el reino de los cielos viene desde afuera del ser humano y de la iglesia, no es una producción propia del creyente, no es un desarrollo natural, ni siquiera espiritual en el sentido de algo que nosotros poseamos o logremos, sino algo que Dios instala, que Él crea, al cual nos invita ciertamente, del cual nos hace partícipes, pero no es creación humana. Muestra además que este reino tiene como misión penetrar profundamente y además difundirse extensamente y en todas partes y ser, como dije, un profundo transformador, al punto de que quien lo integra crece continuamente, se desarrolla y madura continuamente. Mi interés en el día de hoy, mañana y noche, cuando nos reunamos también a las 19, es mirar el importantísimo tema del reino de los cielos y preguntarnos qué es y cómo vivir en el reino de los cielos. Un observador muy atento ha dicho que posiblemente sea el tema, como dije, más importante del Nuevo Testamento y sin embargo uno de los más descuidados en la predicación contemporánea y de muchísimo tiempo. Muchos predicadores reconocen que revisando su agenda de predicación nunca han predicado el reino de los cielos o en escasas oportunidades. Y para ser ciertos, el reino de los cielos en toda su integridad ocupa escaso lugar en la currícula de las escuelas de educación cristiana y en los programas de formación de las iglesias, que muchas veces han tomado solamente la visión futura del reino, pero no la importantísima misión de ser entrenado para vivir en su plenitud, en el aquí y en el ahora, lo cual ocupa páginas y páginas y páginas del Evangelio y del corazón de Jesús, lo cual hace que muchísimas veces en las iglesias creamos en el reino, pero en la práctica estemos muchas veces lejos de vivir en coherencia con los valores del reino. Es decir, lo anunciamos, pero a veces no creemos, comillas, en la efectividad, en la realización, en el entrenamiento efectivo para vivir a diario las pautas del reino. Pero veamos, el reino de los cielos es la presencia constante del gobierno de Dios en medio de la vida humana. O personalmente es el gobierno constante de Dios de mi vida, en todo lo que soy, en todo lo que hago, en mis pensamientos, en mis acciones, en mi visión de la vida, en mis prioridades, etc. En el Nuevo Testamento, Jesús es la buena noticia del reino y Jesús es el reino mismo. Él es el reino. Y en Jesús, dice la Biblia, Dios se hace accesible a nosotros y nos brinda la posibilidad de acceder a su reino. Por medio de Jesús, en Jesús, a través de Jesús, por el poder de Jesús,
nosotros podemos pasar a ser ciudadanos del reino, discípulos del reino, hijos del reino, estudiantes, militantes del reino de Dios. El amar a Jesús y obedecerle a Jesús dan entrada al gobierno de Dios. Es decir, que el gobierno de Dios es posible para nosotros a través del trabajo de Jesús. Ese gobierno de Dios se hace efectivo para nosotros, se hace concreto al amar, al creer, al servir, al ser uno con Jesús. Jesús en nosotros, nosotros en Él, somos enriquecidos, somos dotados, somos capacitados de verdad para vivir en el reino. A través de la fe procuramos llevar a la acción el gobierno de Dios en nuestro mundo real, en el mundo de la existencia cotidiana, de cómo negociamos, cómo amamos, cómo tratamos al vecino, de todo lo que el Nuevo Testamento enseña prioritariamente. Por ejemplo, el Sermón del Monte, cómo tratamos a nuestras familias, cómo tratamos a los vecinos, cómo somos en el día a día, cómo aplicamos la justicia, cómo ejercemos la mayordomía de la vida, en la vida real. De qué manera nuestra vida concreta de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo se vive con la fuerza, con la capacidad, con la integridad, con la inteligencia, con la sabiduría, con la espiritualidad del reino de los cielos. ¿Y de qué manera la Iglesia ofrece un programa que enseña a la gente cómo amar al enemigo, cómo perdonar, cómo cambiar las actitudes, cómo vivir el fruto del Espíritu? Esto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio con nuestros vecinos, particularmente los de afuera, los que no conocen al Señor. ¿Y de qué manera evangelizamos? A través de ser sal y luz, protagonistas en el reino que nos rodea. El reino de los cielos, enseña la Biblia, está en el corazón de los seres humanos, pero no está limitado solo al mundo interior de la conciencia humana. No es que el reino de los cielos gobierna mi corazón, pero yo luego vivo de cualquier manera. Esa dualidad y esa falacia le ha causado a la Iglesia estragos. No es esa la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que el reino de los cielos cambia los corazones para cambiar la conducta cotidiana de cada uno de nosotros. Es decir, para estar presente con nuestra manera de ser, de interactuar en el mundo público, conductual y visible de nosotros, personas cristianas en el mundo. Por eso cuando oramos la oración que Jesús nos enseñó, que dice: venga a nosotros tu reino, oramos para que el reino de Dios, el reino de los cielos, asuma en todos los aspectos de nuestro orden personal diario, en nuestro orden social, donde nos movemos y somos el único lugar donde somos cristianos todos los días, que es la cotidianidad. No somos cristianos en la estratosfera, no somos cristianos todavía en un cielo foráneo, sino que somos cristianos transformados por Cristo y gozando de la plenitud del reino en todos los días de nuestra cotidianidad. El reino entonces tiene una dimensión futura, pero es algo en lo que hemos de entrar ahora. El resultado de vivir el reino con el Cristo resucitado, por cierto, como dije, transforma el ser interior a semejanza de Cristo, y eso debe conducir a una vida de plenitud y de obediencia.
Lo que ocurre es que cuando el mundo circundante, con justa razón, mira nuestra vida que no luce tan plena y abundante fuera de lo que se anuncia verbalmente, digo, en conductas cotidianas diferentes, con razón nos critican, porque aunque sea esa crítica un escape de su propio compromiso, la crítica es certera. La fe en el reino implica no solamente la ortodoxia en el contenido de lo que anunciamos, ni siquiera solo la vehemencia y la fuerza con lo que anunciamos, sino la visualización de vidas humanas enriquecidas y potenciadas por los valores del reino. La gente que vive, que ama, que aplica la justicia del Señor. Por eso buscar el reino de Dios y su justicia como primer medida, y que razona, valora la vida, selecciona todo lo que tiene que hacer con esos valores. Cuando nos miran y dicen, mira, yo te entiendo lo que vos decís, pero ¿cómo se traduce eso en tu tarea diaria, en tu desempeño en la oficina, en tu desempeño en la escuela y aún en el trato que vos tenés con tus otros hermanos y hermanas de la fe? ¿Cómo es esto? Que acá se habla de perdonar, ¿lo haces? Se habla de escuchar, ¿lo haces? Se habla de ¿cómo? Se habla de tener la sabiduría con la capacidad para seleccionar la verdad que viene del Señor, lo cual da libertad de la estructura que sugiere otra visión de la vida que no es la propia del reino de los cielos. Entonces, creo que vale la pena insistir sobre el tema y preguntarse, ¿cómo sería entonces, por ejemplo, vivir mi trabajo diario, el trabajo con el cual gano la vida, el único trabajo que conocemos, como ciudadano del reino? Cada uno piense en lo suyo. Normalmente cuando uno lo piensa así, ahí se da cuenta que le cuesta asociar ciudadanía en el reino con acción concreta de cristiano, ciudadano del reino, en esa circunstancia, pero ahí es donde debe ser. Seguramente lo primero que nos sale es el resultado o la acción, por así decirlo, de oponerse a aquellos elementos que no agradan al Señor. La tarea de decir no a lo que nos parece inadecuado y mantenerse firme y no cooperar con las acciones contrarias a los valores del reino. Tarea dificilísima para cualquier creyente en el mundo. Cientos de acciones diarias de cualquier empleo, de cualquier circunstancia, son absolutamente contrarias a los valores del reino de los cielos. El reino de los cielos anunciado por Jesús para ser vivido en el aquí y en el ahora. El reino del Evangelio, el sermón del monte, todo el Evangelio. Ese es cómo se vive a diario. Uno piensa, bueno, la primera acción es mantenerse contrario, reacio, con la capacidad y la resistencia de decir no a lo antivalor. Pero eso solo no alcanzaría para ser un ciudadano del reino en un trabajo común. Entonces tendría que haber un servicio concreto a los planes de Dios y a las personas concretas a través de los valores del reino. Si yo sirvo a Dios, como toda la reforma protestante evaluó también a través del trabajo que Dios me ha dado para darle gloria a Dios a través de ese trabajo,
para mostrar que soy un militante activo del reino de los cielos en lo concreto y efectivo a diario, como reitero, ¿cómo viviré la solidaridad del reino? ¿Cómo encararé el trabajo mal llamado secular como ciudadano del reino? ¿Con qué criterio, con qué visión, con qué actitud, con qué, voy a usar una palabra interesante, con qué vocación, con qué actitud compasiva, con qué justicia, con qué fidelidad, con qué honradez, con qué probidad, con qué celeridad, con qué actitud productiva propias del reino? Qué difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero además, todavía pensando en mi trabajo, ¿cómo haré en mi trabajo mi relacionalidad con los demás? ¿Amaré al prójimo? ¿Cuál será la manera en que miro al prójimo inmediato que tengo con valores de reino? ¿Qué actitud interna de la plenitud y el poder de Dios, de la espiritualidad más importante y genuina, de la que vienen a mí como ciudadano del reino, completan mi amor, mi paciencia, mi fruto del Espíritu, como decíamos? Como el fruto del Espíritu que se realiza en la tierra, no solo en el cielo. Paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, o el amor de 1 Corintios 13, que obviamente lo realizaremos en el cielo, pero que también aquí en la tierra, como ciudadanos del reino, tiene que empezar a instrumentarse. Que no busca lo suyo propio, que no se irrita, que no guarda rencor. ¡Wow! Y por supuesto, ¿cómo haré para vivir en ese trabajo de todos los días, el que yo realizo, el que vos, o que usted, o que nosotros realizamos? ¿Cómo haré para no sumarme a los valores espurios al reino, en la especulación de ganancias deshonestas, la idea de venganza, de serruchar el piso a los demás? Eso es el Evangelio del reino. ¿Cómo vivir en el reino aquí y ahora? Si usted está resuelto, si yo estoy resuelto, ¿qué pasos puedo dar para ser un activo participante cristiano del reino de los cielos, que no solamente anuncia que cree en el reino, sino que disfruta y vive en plenitud la coherencia de esa fe en el desarrollo práctico de esa fe con la plenitud de Dios todos los días? Creo que una primera cosa es pedirle al Señor que Él sea nuestro Maestro y nuestro Señor de la vida cotidiana, con todas esas implicancias. Sé tú mi Maestro, no solamente en los conceptos, sino de mi vida, que yo pueda moldear mi pensamiento, mi actitud, mi corazón, mis emociones a partir de las de Cristo, de tal manera que como tú lo quieres, Señor, yo le obedezca en todo, no selectivamente, sino en todo, en todo. Y decirle: Señor, guíame para instrumentar el Evangelio en mi familia, no que recite cómo serlo, sino que mi esposa, mis hijos, mis nietos puedan ver algo distinto en esta persona. Valores de reino.
esos. Pero, aún más allá de esto, una primera cosa entonces es pedirle al Señor, u ofrecerme, Señor, yo quiero ser un súbdito, porque ciudadano del reino implica de verdad que tú gobiernas, no de mentirita como dicen los chicos, sino de verdad, no solamente como quien dice sí lo es, sino que efectivamente Él lo es. Una segunda cosa que hemos mencionado es esta idea de habitar y residir en su palabra, la palabra del Señor, la Biblia. Dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, escuchen eso, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ser ciudadano del reino de verdad es lo único que hace libre de las trampas de un sistema que abraza la mente humana, el corazón humano, los valores humanos, y que debiera ser sustituido por los valores del reino, que son los más veraces, los más auténticos, los más humanos. Los otros valores, los que habitualmente seguimos, nos convierten en autómatas, en inhumanos, nos hacen vivir valores espurios, feos, y no nos hacen bien como seres humanos. Entonces, ahí está una segunda cosa, centrar, vivir, permanecer en este valor de la palabra. Y creo que tercero es tomar un compromiso concreto, firme, como ciudadano del reino de los cielos. Yo creo que lo que nos pasa a veces es que todos afirmamos las bondades del reino. Y a lo mejor podemos dar muy buenas charlas sobre estas cosas, pero en el fondo falta la credibilidad que conduce a vivir efectivamente a contramarcha de los valores que la sociedad propone y que son efectivos. En el fondo uno no cree que puede vivir amando al enemigo, o vivir perdonando, o amando, o siendo justo. Le parece que eso es imposible. A ver, no tengo por qué culparlo a usted de eso. Es lo que a mí me pasa muchísimas veces. Me parece que eso es irrealista. En consecuencia, vivo una dualidad de anunciar esto, pero no poder ser protagonista integral, de vivir con esa paz del Espíritu de Dios, con esa esperanza del Señor, con esa alegría, con esa simpleza, con esa actitud de abrazar, de reunir, de conciliar, que es tan digna, tan propia del Rey. Muchísimas veces corremos el riesgo de evadirnos de eso, o de asumir actitudes secas, violentas, de formalismo, como si fueran equivalentes. Nada de eso dice el Evangelio. Vivir en Cristo es vivir en plenitud la vida humana. Es el mejor valor. Por supuesto, nosotros vivimos en una sociedad que tiene sus valores y en donde los valores de Cristo cada vez forman menos parte. Y a nuestros muchachos y a nuestras chicas cada vez les resulta más difícil pensar con mentalidad de reino la realidad que se vive.
la militancia de los muchachos y las chicas que viven los otros valores, por así decirlo, es arrasadora. Y si no hay de parte de la Iglesia cristiana convicción, seguridad, no fanatismo, no violencia, no odio, no encierro, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, sino plenitud del amor de Cristo en nuestro corazón para vivir la libertad bajo Cristo. En el mundo contemporáneo, la otra ciudadanía arrasa de forma extraordinaria. Así que el desafío es pensar la vida a la luz del reino que está abierta para nosotros. El desafío es pensar la currícula, la adoración, la currícula, digo, de educación cristiana, no solamente para algunas creencias, sino para enseñarnos a vivir como esposos, como padres, como ciudadanos, como militantes, como obreros, como profesionales, ciudadanos del reino en la tierra, donde tenemos que vivir nuestra ciudadanía del reino de los cielos, sin ser de este mundo, pero con una distinción y un compromiso por Cristo radicalmente distinto a lo cual habitualmente se ve. Naturalmente, voy cerrando, esto sería imposible por las propias ganas nuestras. Esto no es solamente cuestión de ganas, de ponerle dinamismo y entusiasmo. Obviamente eso ayuda y es necesario, pero esto es imposible sin una profunda espiritualidad en donde Cristo es mi Señor y Él me cambia, y en donde el Espíritu Santo, con quien debo tener un vínculo entrañable, produce un fruto evidente. No es solamente que yo le pongo pilas. Claro que debo hacerlo. Sería imposible sin hacerlo. Pero en realidad eso es fruto de la más profunda espiritualidad. Cuando un creyente, yo, usted o cualquiera, no manifiesta esa militancia, es porque ese vínculo con el Señor está flojo. Es porque ese contacto diario con el Espíritu se recita, pero no se protagoniza. Uno no ve la manifestación del Espíritu, que no tiene que ver con milagros, con cosas esotéricas, pueden ocurrir, pero eso no es el centro. El centro es la vida plena en Cristo y la obediencia a su voluntad todos los días. No es obediencia de una ley en el sentido legalista del término, es obediencia a la voluntad de Dios que me hace mejor cada día. Conclusión. El objetivo del reino es aprender a hacer todo lo que Dios nos manda en el día a día. Y como enseña el Evangelio, no hay razón para llamarlo Señor y no hacer lo que Él nos manda. ¿Se acuerdan lo lapidario tremendo del Señor que dice, bueno, ustedes me llamaron Señor, Señor, pero no hicieron lo que yo les mandé? Así que en su recitado, en su discurso, aparecía la palabra Señor, pero en su vivencia eso no se veía, no se transparentaba. La gran crisis del creyente puede ser vivir al margen de lo que se cree, no por ser un hipócrita, sino por no poner en acción la plenitud del reino y vivir como yo quiero y no como quiere el Señor. Lo triste es pensar que creemos en Él, pero no vivir como a Él le place. La iglesia del Señor puede perder relevancia cuando se transforma, como lo es habitualmente en muchos lados, en la iglesia de la oferta barata
o en un cristianismo de consumo, en lugar de una escuela de aprendizaje a diario de Jesús para vivir con la vida del reino. La iglesia no es un centro de ofertas de milagros gratuitos. La iglesia es una escuela de vida que debiera acompañarnos todo el tiempo en la preciosa tarea de aprender a ser ciudadanos del reino cada día, en cada momento. Y celebrar los triunfos hermosos que eso podría implicar. Una buena parte de nuestra incredulidad para esos valores viene que al no vivirlos uno no los visualiza todos los días. Y recibe ejemplos cada tanto, pero son escasos cuando debiera fluir. Es decir, que el culto sea una celebración de los triunfos, que los valores del reino nos hacen alegremente, felizmente, potencialmente vivir. Una advertencia para cerrar. Este es el ideal, el que nunca debemos bajar. En la medida en que lo bajamos, estamos perdiendo. No debiéramos hacerlo. La realidad es generalmente mucho más baja. Acuérdense lo que predicaba el domingo. De manera que, ¿qué requiere de nosotros? Esfuerzo, paciencia, amor, alegría, comprensión y continua formación. Si la iglesia solo predica el ideal, pero no provee entrenamiento amoroso, recuperador, acompañador a diario para ver cómo alguien va desde la situación de bebé en Cristo a maduro en Cristo, todo lo que crea es miedo, complejo, sensación de obligatoriedad e ineficacia. Cuando la iglesia lo que debiera ser es un centro potenciador alegre que lo que hace es servir a cada uno de nosotros para ayudarnos, no criticarnos, ¿sí? No señalarnos, no culparnos, sino siguiendo la misión del Espíritu, ser el ayudador, el potenciador, el recuperador, el paracleto llamado al lado de manera que por su gracia y por su amor seamos receptores de la potencia viva de Jesús, sin cuya presencia en nosotros no podríamos ser ciudadanos del reino. Dios te bendiga para vivir con gran alegría tu ciudadanía del reino. Domingo, por cierto, pero lunes, martes, en una escuela de vivencia humana como la que nos toca vivir, que patea para el otro lado, totalmente ajeno. Y ahí hay que poder vivir la plenitud del reino. Que el Señor te bendiga.